La tensión es palpable y las vidas de nuestros protagonistas se encuentran en una encrucijada. Los acontecimientos toman un giro inesperado. Vera, con un movimiento audaz y calculado, se presenta directamente en casa de Farah. No es una visita de cortesía, le pone sobre la mesa una oportunidad irrechazable, una oferta que podría cambiarlo todo, pero a cambio exige silencio absoluto sobre su hijo. Mientras tanto, el corazón de Tahir está en un torbellino. Después de una acalorada discusión con Farah, alimentada por la sospecha de que ella está colaborando con Mehmet, el hombre ha tenido que enfrentarse a una verdad innegable: su ausencia le pesa como una losa. La nostalgia se ha abierto paso en su orgullo, y todo indica que desea desesperadamente volver con ella. Pero, ¿será realmente tan simple? ¿Qué nos revelarán estos nuevos avances? ¿Quieres ser siempre el primero en descubrir qué sucederá en tus series favoritas? Suscríbete ahora a Noches de Dizzy para no perderte ningún adelanto y para recibir contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a nuestra comunidad de apasionados. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Lejos de estas intrigas, Gonul y Khan buscan un momento de tregua de la presión que los rodea. Deciden pasar tiempo juntos, eligiendo una noche de bolos para distraerse y aligerar el alma. El ambiente entre ellos es sereno, se muestran relajados, visiblemente cómplices y genuinamente felices. Aunque Gonul no es una jugadora experta, Khan la guía con dulzura, y juntos disfrutan cada precioso instante de esa reencontrada cercanía, un pequeño fragmento de normalidad en un mundo de caos. Al mismo tiempo, Farah camina por las calles de la ciudad, perdida en sus pensamientos, cuando una desagradable sensación la invade, se da cuenta de que la sigue un inquietante coche negro. Intenta disimular su ansiedad, fingiendo una indiferencia que no siente, pero por dentro está aterrorizada. Su primer pensamiento se dirige a Ali Galip, temiendo que haya enviado a sus hombres a buscarla. Su miedo se materializa cuando el coche, con una maniobra repentina y agresiva, le corta el paso, bloqueándole cualquier vía de escape. Con un gesto instintivo, Farah saca el cuchillo que Tahir le había dado para protegerse, pero el pánico la traiciona y el arma se le cae de la mano, resonando en el asfalto. Sin embargo, quien baja del coche no es un secuaz de Ali Galip, sino el propio Tahir. El hombre recoge con calma el cuchillo y, con un tono que mezcla preocupación y reproche, le sugiere que lo guarde en un lugar más seguro y menos accesible. Farah, sorprendida y al mismo tiempo molesta por su aparición, le pregunta bruscamente por qué la está siguiendo. Tahir, ignorando su tono hostil, le recuerda la presencia constante de los agentes de policía bajo su casa y le pregunta por qué no se encuentra bajo su protección. Farah responde secamente que solo quería tomar un poco de aire, reafirmando con fuerza que está sola e intimándole a que la deje en paz. Tahir, sin embargo, no se rinde. Le explica que está allí únicamente para advertirla, quizás por última vez. A pesar de la oposición de ella, él insiste y le propone subir al coche, haciéndole una promesa solemne: la llevaría a hablar directamente con el fiscal. Tras un momento de vacilación, Farah, sintiéndose sin alternativas, finalmente acepta. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Oran se encuentra en su oficina en el campo de fútbol, bebiendo té en un raro momento de quietud. Su tranquilidad se ve interrumpida por la llegada repentina de Vera. Oran está visiblemente sorprendido de verla allí. Ella mira a su alrededor con aire curioso, comentando que siempre supo de su gran pasión por el fútbol. Oran lo confirma, explicándole que incluso después de jubilarse quiso mantenerse activo en su mundo. La invita a sentarse, pero Vera declina, diciendo que tiene poco tiempo. Va directa al grano, revelándole que ha hablado con Farah y le ha hecho una oferta muy tentadora para comprar su silencio. Intrigado, Oran le pregunta cuál es la naturaleza de esa oferta. Vera aclara que no se trata de una simple propuesta, sino de la posibilidad concreta de empezar una vida completamente nueva, lejos de todo y de todos. Añade, sin embargo, que no está segura de que Farah acepte, definiéndola como una mujer compleja e impredecible, una observación que Oran no puede más que confirmar. Vera hace ademán de irse, pero Oran la detiene, preguntándole con un hilo de malicia si ha venido hasta allí solo para informarle en persona, cuando una simple llamada telefónica habría bastado. Con una sonrisa enigmática, Vera le responde, ¿y qué habría cambiado? Los dos intercambian una mirada cargada de sobreentendidos, luego ella se aleja, dejándolo con sus pensamientos. Tahir no lleva a Farah a la fiscalía, sino a un restaurante tranquilo. Confundida, ella le pregunta si la ha llevado allí para comer.
Como toda respuesta, él le señala dos fotografías colgadas en la pared, retratan a un padre y un hijo. Le cuenta su trágica historia. En otro tiempo colaboraban con Ali Ghalib, pero luego, atraídos por la promesa de una nueva vida, habían empezado a hablar con la policía. Ambos fueron brutalmente asesinados. Tahir subraya cómo esa historia debería sonarle tristemente familiar, una clara referencia a las promesas hechas por Mehmet. Le recuerda la naturaleza despiadada de Ali Ghalib, un hombre que no tolera la traición y no muestra piedad por nadie. Farah, exasperada y sintiéndose atrapada, se levanta de golpe. Con la voz cargada de frustración, le dice que quizás a estas alturas sería mejor para ella volver a Irán, donde al menos sabe que hay alguien dispuesto a matarla. Le grita su desesperación: cualquier decisión que tome, cada camino parece conducirla inevitablemente a la ruina. Tahir, con el corazón roto al verla así, intenta hacerle entender que su única intención es protegerla. Le toma delicadamente la mano y le muestra dos pasaportes, uno para ella y otro para el pequeño Kerim. Le revela que en el coche hay una bolsa llena de dinero, todo lo necesario para huir lejos y ponerse finalmente a salvo. Pero Farah, abrumada por el dolor y el cansancio, le confiesa que no puede arrastrar a su hijo a otra huida, especialmente considerando su precario estado de salud. Ante su negativa, Tahir, con una expresión de profunda amargura, recoge los pasaportes. Con la voz quebrada por la decepción, le dice que ya no tiene nada más que ofrecerle, dejándola sola con el peso de sus imposibles decisiones. Es en este punto que Farah, sintiéndose herida y acorralada, retoma el tema de la traición. Con el corazón en la mano, le pregunta si él realmente cree que ella lo está ayudando únicamente para manipularlo y obtener un beneficio personal. Tahir, negando con la cabeza con una expresión de dolor, le confiesa lo desgarrador que fue para él intentar consolar al pequeño Kerim la noche en que la policía se la llevó a la fuerza. Le recuerda las palabras desesperadas del niño, que en un momento de profundo desconsuelo le había confesado que había perdido toda esperanza, incluso la de poder curarse. Ante ese recuerdo, los ojos de Farah se llenan de lágrimas. Con la voz quebrada por la emoción pero cargada de una feroz determinación maternal, susurra que su hijo lo logrará, que tiene que lograrlo. Tahir la mira con una intensidad que atraviesa el alma y le responde que es precisamente por esa razón, por el bien de Kerim, que ella no puede ni debe enfrentarlo todo sola. Sus miradas se encadenan en un largo instante de silencio, un abismo cargado de emociones no dichas, de miedos compartidos y de un vínculo que ninguno de los dos sabe ya cómo definir. Con un hilo de voz, Farah le hace la pregunta que la atormenta más que ninguna otra: ¿qué pasará si digo el nombre de Kerim? La respuesta de Tahir es inmediata, una promesa solemne que intenta calmar su terror: yo me encargaré. Esta simple frase parece sacudir a Farah desde lo más profundo. Se levanta de golpe como animada por una nueva y repentina resolución, coge su abrigo y se dirige con paso decidido hacia la salida. Pero Tahir la detiene una última vez, su voz es casi un susurro cargado de una urgencia antigua: ¿qué hiciste tan grave en tu país? ¿Qué te impide volver? Farah se vuelve hacia él, las lágrimas surcan su rostro mientras le responde que aunque se lo dijera, la verdad no cambiaría nada de su presente. Luego se aleja, dejándolo solo con sus preguntas. Sin embargo, después de solo unos instantes, como impulsada por una fuerza interior irresistible, Farah vuelve sobre sus pasos. Sin decir una sola palabra, se arroja a sus brazos. Permanecen abrazados en un abrazo desesperado, un gesto que comunica más que 1000 discursos, un momento de pura y frágil conexión en un mundo que quiere destruirlos. Luego, con la misma rapidez con la que volvió, ella se separa y se va definitivamente, dejando a Tahir inmóvil, profundamente conmovido y más confundido que nunca. Poco después, Farah irrumpe en la oficina de Mehmet. El hombre la recibe con un duro reproche, acusándola de haber eludido la vigilancia de los policías apostados frente a su casa. Ella, sin embargo, lo despacha con una respuesta cortante, afirmando que lo único que importa es que ahora está allí, lista para hablar. Mehmet le pregunta si está decidida y Farah lo confirma, pero pone una condición no negociable: exige que las promesas hechas se cumplan al instante, en particular la crucial que se refiere a la concesión de la ciudadanía. Él intenta calmar su creciente agitación, asegurándole que cada detalle se arreglará y que también su hijo recibirá toda la asistencia médica que necesita, llegando a prometer incluso la intervención directa del ministerio, si es necesario. Pero Farah ya no se deja arrullar por las palabras.
Exige ver al fiscal y reitera con firmeza que no pronunciará una sola palabra hasta que tenga en sus manos los documentos oficiales que garantizan su futuro y el de Kerim. Mehmet, cada vez más desconfiado, le pregunta si la versión de los hechos que le contó por teléfono es cierta. Ella lo confirma, pero él admite abiertamente que no puede creer en la inocencia de Tahir. Farah lo defiende con un ímpetu inesperado, insistiendo en que no se le puede acusar de nada. En ese preciso instante la puerta se abre y aparece Ilyas, que informa a Mehmet de una convocatoria urgente por parte del fiscal. Mehmet se ve así obligado a dejar a Farah sola en su oficina, cargada de expectativas y sospechas. El encuentro con el fiscal resulta ser un muro de hielo. El hombre se enfrenta a Mehmet cara a cara, pidiéndole cuentas de su obstinada determinación en defender a Farah. Le echa en cara sin rodeos que la mujer vive en el mismo edificio que su padre, Orhan, y que su hijo, gravemente enfermo, se encuentra en el país de forma irregular. La conversación se desvía luego venenosamente hacia la carrera de Orhan, que según el fiscal fue imprudentemente echada por la borda para perseguir durante años el fantasma de Ali Ghalib. Mehmet, visiblemente molesto, replica con orgullo que su padre hizo lo correcto. Pero el fiscal continúa su ofensiva, asestando el golpe final. Revela que los cuantiosos gastos médicos del niño son cubiertos por la fundación de los Akinji, un detalle que transforma todo el asunto en un enredo inextricable de conflictos de intereses. Justo en ese momento Farah sale de la oficina y los sorprende en medio de su acalorada y tensa discusión. Acorralado, Mehmet le pregunta a su superior cuál es el siguiente paso. La respuesta del fiscal es un jarro de agua fría, un brutal regreso a la realidad. Le explica que ningún juez, y mucho menos el presidente del tribunal, aceptará el testimonio de Farah. Cuestionará cada una de sus palabras, pedirá pruebas concretas y contundentes, sobre todo a la luz de sus antecedentes poco claros en Irán. Mehmet insiste casi desesperado, recordándole que Farah es testigo presencial de un asesinato, pero el fiscal es inflexible, sin pruebas tangibles, no moverá un dedo. Dicho esto, se marcha, dejando a Mehmet solo, visiblemente frustrado y completamente impotente. Cuando vuelve a su oficina, Mehmet encuentra a Farah esperándolo, impaciente. Ella le pregunta inmediatamente dónde está el fiscal, pero él, incapaz de decirle la verdad, miente inventando vagos problemas burocráticos que hay que solucionar. Ella quiere detalles, pero él minimiza la situación, prometiendo que todo se resolverá en unos pocos días. La paciencia de Farah, sin embargo, ya se ha agotado. Le grita que no tiene tiempo que perder, que ha entendido perfectamente el juego. Sus promesas estaban vacías, y el Estado no tiene ninguna intención de ayudarla. Mehmet le implora que tenga un poco más de confianza, pero ella, ya fuera de sí por la rabia y la desesperación, le grita a la cara que no hay absolutamente nada que él pueda hacer para salvarla. Él la invita a calmarse, pero acaba empeorando la situación, reprochándole que si hubiera seguido sus indicaciones desde el principio, no se encontrarían en esa situación desesperada. Sintiéndose culpable y perdida, Farah pregunta qué debería hacer, y la respuesta de Mehmet es la última y cruel puñalada. Le aconseja que vuelva a casa y espere en silencio. Le revela que nadie sabe que ella ha estado allí y, por si fuera poco, que su país ya ha presentado una solicitud oficial de extradición. Farah lo mira con ojos que arden de rabia y desprecio. ¿De verdad me estás sugiriendo que espere en silencio mientras me deportan?, le pregunta con una voz gélida que no admite réplica. Sin siquiera esperar una respuesta, se da la vuelta y se va, llevándose consigo una nueva y terrible conciencia: nadie podrá ayudarla. Si quiere salvarse, tendrá que hacerlo sola. Mientras Farah se enfrenta al derrumbe de sus esperanzas, en otro rincón de la ciudad, Gonul intenta construir un puente hacia el enigmático mundo de Kaan. Con una dulce curiosidad, intenta conocerlo mejor y le pregunta si tiene hermanos o hermanas. Él, siempre cauteloso, responde que es hijo único, pero añade enseguida que tiene 2 primos con los que creció, considerándolos a todos los efectos como hermanos. Gonul, tratando de imaginar su vida, comenta que entonces deberá tener una casa muy grande y, con naturalidad, le pregunta dónde vive. Esta simple pregunta, sin embargo, activa las defensas de Kaan. Con un punto de desconfianza en la voz, le pregunta por qué quiere saber todas esas cosas. Gonul, un poco sorprendida por su reacción, le explica con sinceridad que, dado que ya forma parte de su vida, es normal para ella querer saber más sobre la persona que tiene a su lado. Añade también que un día le gustaría mucho conocer a esos primos y que, a su vez, pronto le presentará a su hermano. Ante estas palabras, una sonrisa irónica se dibuja en el rostro de Kaan.
Con un sarcasmo afilado, le responde que a estas alturas debería presentarle también a su padre, y que él se presentará con bombones y flores, como un pretendiente formal. El tono burlón molesta profundamente a Gonul, que se siente tomada el pelo. Herida, se levanta de golpe, decidida a marcharse. Kaan, dándose cuenta de que ha exagerado, la detiene, preguntándole por qué se ha enfadado tanto. Ella, mirándolo directamente a los ojos, le responde que todavía no ha entendido qué tipo de persona es él realmente. Ante su decepción, Kaan se da cuenta de que se ha equivocado de tono y se disculpa, prometiéndole sinceramente que conocerá a su hermano. Tranquilizada, Gonul le dice con firmeza que entonces le mandará un mensaje para organizar el encuentro. Poco después, en su oficina, Mehmet está en compañía de Ilias cuando recibe el mensaje de su hermana Gonul. Se prepara para irse a su encuentro, pero antes le pide a su fiel colega que mantenga la más estricta confidencialidad sobre lo que están haciendo. Ilias lo promete, aunque su rostro delata cierta perplejidad. Mehmet, pensativo, comparte con él un extraño presentimiento. Le parece muy sospechoso que nadie supiera nada de la partida forzada de Farah en el autobús, una operación que debería haber estado a la vista de todos. Le invita a no fiarse de nadie, ni siquiera de su jefe. Ilias, aunque preocupado, asiente. Justo cuando está a punto de salir, Mehmet recibe otro mensaje, esta vez de Bade, la abogada, que le propone quedar para comer algo juntos. Se queda un momento inmóvil, reflexionando. Ilias, al notar su vacilación, le pregunta qué ha pasado. Mehmet, a quemarropa, le pregunta si la abogada Bade tiene un hermano. Ilias lo confirma inmediatamente, revelándole que se llama Bekir, un individuo turbio involucrado en diversas actividades criminales, y que su hermana Bade lo protege a toda costa, sacándolo de los problemas. Esa información golpea a Mehmet como un rayo en un cielo sereno. Empieza a sospechar que el interés de Bade hacia él no es en absoluto desinteresado, sino que esconde segundas intenciones relacionadas con su hermano. Mientras tanto, Farah vuelve a casa, con el cuerpo y la mente sacudidos por una agitación febril. La recibe la preocupada Sepide, pero la ignora, precipitándose directamente a la habitación de Kerim. Sin una palabra, empieza a reunir sus cosas, metiendo ropa y objetos en una bolsa. El niño, curioso e ignorante del drama, le pregunta con emoción si van a la playa. Farah, intentando desesperadamente protegerlo y no romperle el corazón, lo confirma, inventando una historia sobre un largo viaje en barco, esforzándose por sonreír mientras su alma se hace pedazos. Kerim está entusiasmado, la acribilla a preguntas sobre los detalles del barco, mientras Sepide, en silencio, observa la escena, percibiendo la profunda angustia de su amiga. De repente, la máscara de Farah se derrumba. Rompe a llorar desconsoladamente, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada, sintiéndose terriblemente culpable por haberlo arrastrado a ese torbellino de peligros. Sepide, con el corazón encogido, se acerca y la conduce dulcemente al dormitorio, haciéndola sentar para tratar de entender qué está pasando. Farah, entre lágrimas, admite que está agotada, que se siente con las manos atadas, sin más salidas. La amiga la abraza fuerte, invitándola a descansar, a dejarse llevar por un momento. Lejos de allí, Bekir es convocado ante una Liga Lip furioso. El hombre está fuera de sí por un grave error ocurrido en un envío. Sin dejarle tiempo para hablar, lo abofetea violentamente y lo insulta, gritándole por haber subestimado la situación. Bekir intenta defenderse balbuceando que tomó todas las precauciones necesarias, pero que hubo un fallo en el sistema y no sabe cómo fue posible. Ali Galip lo llama idiota, recordándole que los Karaman son una familia de irresponsables. En ese momento, Bekir le revela que Mendy estaba presente y que le ordenó que le informara todo en persona. Al oír ese nombre, Ali Galip enmudece, su rostro se oscurece mientras en su mente comienza a abrirse paso una terrible sospecha: detrás de todo podría estar la mano de Tahir. En la quietud de la casa, Sepide vela por Kerim. El niño le pregunta dónde está su madre y ella, con un gesto, le hace entender que está durmiendo. Kerim le pide entonces el teléfono, tranquilizándola y pidiéndole solo que lo desinfecte antes de dárselo. Le pregunta el número de Tahir, explicándole que es un amigo suyo. Sepide, compadecida, lo deja solo, y el niño marca el número. Tahir responde pensando que es Farah quien lo llama. Se queda completamente desconcertado cuando oye la vocecita de Kerim. El niño, con una inocencia desgarradora, le dice que su madre ha llorado mucho y quiere que él vaya allí para hacerla sonreír de nuevo.
Tahir, con el corazón hecho pedazos, le dice que no puede, mintiéndole y diciendo que tiene que trabajar. Kerim, con la sensibilidad de los niños, entiende que es una excusa y que no volverá. Le pregunta si por casualidad su madre lo ha hecho enfadar. Tahir, con la voz quebrada, le responde que ella hace todo solo por su bien y que nunca debe culparla de nada. Tengo miedo otra vez, susurra Kerim, quizás con tu canción se me pase. Tahir permanece en silencio por un largo instante, abrumado por la emoción. Luego, con tono grave, le pide que no vuelva a llamarlo a escondidas. Cuelga la llamada, dejando al niño solo y triste, y a él mismo luchando con sus demonios. Poco después, Tahir se prepara la comida, pero pone la mesa para 2 personas, un gesto inconsciente que delata su soledad. De repente, la puerta se abre. Ali Ghalib está allí, acompañado de sus hombres. Tahir, sin mostrar el más mínimo signo de miedo, lo recibe con un sarcasmo glacial. Llegas tarde, le dice, y la mesa está puesta solo para 2. Luego, con un gesto de la mano, lo invita a sentarse, listo para enfrentar su destino. En la quietud de la casa, se pide vela por Kerim. El niño le pregunta dónde está su madre y ella, con un gesto, le hace entender que está durmiendo. Kerim le pide entonces el teléfono, tranquilizándola y pidiéndole solo que lo desinfecte antes de dárselo. Le pregunta el número de Tahir, explicándole que es un amigo suyo. Se pide, compadecida, lo deja solo, y el niño marca el número. Tahir responde pensando que es Farah quien lo llama. Se queda completamente desconcertado cuando oye la vocecita de Kerim. El niño, con una inocencia desgarradora, le dice que su madre ha llorado mucho y quiere que él vaya allí para hacerla sonreír de nuevo. Tahir, con el corazón hecho pedazos, le dice que no puede, mintiéndole y diciendo que tiene que trabajar. Kerim, con la sensibilidad de los niños, entiende que es una excusa y que no volverá. Le pregunta si por casualidad su madre lo ha hecho enfadar. Tahir, con la voz quebrada, le responde que ella hace todo solo por su bien y que nunca debe culparla de nada. Tengo miedo otra vez, susurra Kerim, quizás con tu canción se me pase. Tahir permanece en silencio por un largo instante, abrumado por la emoción. Luego, con tono grave, le pide que no vuelva a llamarlo a escondidas. Cuelga la llamada, dejando al niño solo y triste, y a él mismo luchando con sus demonios. Poco después, Tahir se prepara la comida, pero pone la mesa para 2 personas, un gesto inconsciente que delata su soledad. De repente, la puerta se abre. Ali Ghalib está allí, acompañado de sus hombres. Tahir, sin mostrar el más mínimo signo de miedo, lo recibe con un sarcasmo glacial. Llegas tarde, le dice, y la mesa está puesta solo para 2. Luego, con un gesto de la mano, lo invita a sentarse, listo para enfrentar su destino. Ali Ghalib se acomoda con estudiada lentitud, mientras sus hombres permanecen de pie a sus espaldas, inmóviles como estatuas, observando la escena con ojos atentos. Mientras tanto, Mehmet llega al lugar acordado con su hermana para conocer finalmente a su novio. Saca el teléfono, anuncia su llegada y al otro lado de la línea le dicen que lo están esperando dentro del local. Al mismo tiempo, Gonul está sentada a la mesa con Kaan y, mientras espera, le describe a su hermano. Kaan, intrigado, le pregunta si es una persona agresiva, pero Gonul sonríe, respondiendo que es un buen hombre, aunque por dentro todavía no encuentra el valor para confesarle su verdadera profesión, la de policía. Sin embargo, se descubre que Mehmet nunca fue a la cita con su hermana. En cambio, se desvió presentándose al encuentro con Bade. Es ella quien lo recibe, diciéndole con un punto de malicia que está sorprendida de verlo llegar tan rápido. Mientras este extraño encuentro tiene lugar, Orhan se presenta en casa de Farah. Cuando una mujer que no conoce le abre la puerta, entiende de inmediato que no es un buen momento para hablar libremente. Farah le explica que se trata de una amiga y él, con delicadeza, le pregunta si la está ayudando con Kerim. Le propone hablar, pero Farah, todavía conmocionada, le responde que no es el momento adecuado. Orhan, sin embargo, insiste con dulzura, invitándola a coger algo para cubrirse y a salir con él a tomar un poco de aire fresco. Mientras tanto, Mehmet está sentado a la mesa con Bade cuando su teléfono suena. Es su hermana. Con tono apresurado, le dice que no podrá ir, que tiene un compromiso urgente e impostergable y que se verán en otra ocasión. Bade, que ha escuchado la conversación, lo provoca, comentando lo curioso que es oírlo hablar con un familiar y le pregunta si era su novia. Él lo niega secamente, aclarando que era su hermana. Bade finge una sorpresa teatral y, con tono irónico,
le dice que se siente halagada de que haya preferido su compañía a la de su familia. Luego propone pedir algo y Mehmet, un poco incómodo, acepta, mientras ella lo observa con una mirada particular, indescifrable. Orhan y Farah, mientras tanto, están sentados en un banco del parque, envueltos en el silencio de la noche. Farah reitera que no quiere hablar, pero Orhan, con la sabiduría de quien ha vivido mucho, le dice que nadie puede entender realmente el dolor que siente por la enfermedad de su hijo. Le hace notar, sin embargo, que enfrentar un peso tan grande solo conduce inevitablemente a la derrota. Ante esas palabras, las defensas de Farah se derrumban. Se deja llevar y admite que siente como si estuviera a punto de caer, en equilibrio sobre una pendiente resbaladiza. Le confiesa que por primera vez en su vida, se siente ahogarse al borde de la locura. Orhan le dice que debe encontrar la fuerza para aceptar la mano que le tienden, aunque no conozca a la persona que se la está ofreciendo. ¿Quién?, pregunta Farah. Y Orhan le responde, Vera. Farah lo mira, incrédula. Le pregunta cómo sabe de su encuentro. Él le revela que escuchó por casualidad el mensaje que Vera le había dejado en el buzón de voz y que lo entendió todo. Le confiesa que no es casualidad que el donante haya aceptado ayudar a su hijo, fue él mismo, Orhan, quien quiso que eso sucediera. La tensión también es palpable en la mesa donde Tahir y Ali Ghalib están comiendo juntos. Ali Ghalib elogia la comida, pero luego su tono cambia, volviéndose gélido. Le pregunta a Tahir sin rodeos si fue él quien bloqueó el envío. Tahir, fingiendo una indiferencia magistral, responde que ha oído que fueron los Karaman. Ali Ghalib lo presiona, preguntándole cómo conocían los detalles tan precisos del envío. Tahir, con una sonrisa burlona, lo invita a preguntárselo directamente a su sobrino, ironizando sobre su supuesta seguridad. Ali Ghalib le revela que acaba de hablar con Bekir y que estaba muy arrepentido. Tahir se burla de él, llamándolo todavía verde. ¿Qué quieres hacer?, pregunta entonces Ali Ghalib. Tahir responde que reanudará el envío, pero solo para devolver lo que le pertenece por derecho. Le comunica que al día siguiente cederá el 90% de la carga y que los Karaman ya han retenido un 5% como compensación por el hombre que mataron, perdonándole la vida a Bekir. Ali Ghalib está visiblemente irritado, pero logra controlar su ira. Se levanta, le tiende la mano y finge estar complacido, diciéndole a Tahir que ambos han aprendido la lección y que es hora de empezar de nuevo. Cuando Tahir le pregunta si eso significa que quiere que vuelva, Ali Ghalib le advierte que no fuerce la suerte. Tahir propone entonces abrir un nuevo negocio juntos, y Ali Ghalib, con un suspiro de resignación, admite que ya sabe que conseguirá lo que quiere. Tahir le estrecha la mano, pero se niega a besarla, un sutil gesto de desafío que no pasa desapercibido. Buena suerte, papá, le dice. Y Ali Ghalib responde, hijo mío. Se abrazan, pero la mirada de Tahir permanece seria, glacial, consciente de que ese gesto es solo una frágil apariencia, una tregua armada en una guerra sin fin. En el parque, la conversación entre Farah y Orhan se vuelve aún más profunda. Ella le pregunta si alguien más sabe de su implicación. Orhan la tranquiliza, si el Estado lo supiera, él no estaría allí hablando con ella. Farah expresa su preocupación por Mehmet, temiendo que pueda descubrir la verdad. Pero Orhan le promete que nadie lo sabrá nunca, a menos que sea ella misma quien lo diga. ¿Por qué me está ayudando?, pregunta Farah, tratando de entender. Él le responde que esta es su manera de obtener justicia, y que también Vera, a su modo, hará lo que es justo para ella. Le confiesa que cuando la mira, ve a Vera de joven. Le cuenta sobre su pasado. En aquel entonces él era un comisario infiltrado y se amaban profundamente. Pero Ali Ghalib estaba obsesionado con ella. Cuando su tapadera fue descubierta, fue herido de gravedad y su historia de amor terminó allí, trágicamente. Orhan se levanta, le dice que en su día confió su propia vida a Vera, y que también ella, Farah, aprenderá a confiar. Luego, con un gesto paternal, le acaricia la cabeza y se va, dejándola sola, turbada y con un nuevo e inesperado atisbo de esperanza. En el restaurante el ambiente es más ligero. Bade come elegantemente su sushi con palillos, mientras que Mehmet, visiblemente incómodo, le pide al camarero un tenedor. Ella se burla amablemente de él, señalando que ni siquiera ha intentado usarlos. Él replica, terco, que no tiene ninguna intención de intentarlo. Con un gesto juguetón y seductor, Bade toma un trozo de sushi de su plato con los palillos, ofreciéndose a enseñarle, pero luego, con una sonrisa, se lo come ella misma, dejándolo perplejo.
En el restaurante la tensión entre Mehmet y Bade es un juego de esgrima verbal. Cuando él le señala secamente que ha cogido comida de su plato, ella lo provoca, preguntándole si por casualidad tiene manías con la higiene. Él replica rígido que por una cuestión de principios cada uno debería comer de su propio plato. Bade, para nada turbada, lo tranquiliza con una sonrisa enigmática, diciéndole que tendrán tiempo de conocerse mejor. ¿Y por qué motivo deberíamos hacerlo?, pregunta él, cada vez más a la defensiva. Bade lo mira intensamente y le dice que es un hombre extraño, de esos que al principio incomodan a la gente, pero en los que luego, inexplicablemente, no se puede dejar de pensar. ¿Es una tontería?, le pregunta ella, casi desafiándolo. Sí, responde Mehmet sin la menor vacilación. Lástima, era un cumplido, replica ella, pero él permanece frío como el hielo, afirmando que no cree en los cumplidos apresurados y superficiales. Bade no se rinde. Insiste preguntándole si alguna vez le ha gustado a alguien, y luego supone, con fingida indiferencia, que quizás ella tiene gustos extraños, o quizás es porque él le recuerda de alguna manera a su padre. Ante esa mención, Mehmet la congela con una pregunta afilada: ¿hablas de ese padre que te abandonó cuando solo tenías 4 años? El rostro de Bade se oscurece por un instante, su máscara de seguridad se resquebraja. Admite con un hilo de tristeza que él tendrá que saber muchas cosas de ella. Pero Mehmet le da a entender que ya sabe todo lo necesario, tratándose de una familia profundamente involucrada en actividades criminales, y añade que está al tanto de que creció sola con su hermano. La provocación está servida. Bade pasa al contraataque diciendo que ella también sabe que él nunca conoció a su madre. Eso lo sabe todo el mundo, responde él, minimizándolo. Ella entonces lo ataca en lo personal: es por eso que hieres a las mujeres. Es un efecto secundario de no haber tenido una figura materna. O haces excepciones, por ejemplo con Farah, subrayando con malicia el hecho de que la haya salvado de la extradición. Mehmet, visiblemente molesto, zanja el asunto afirmando que Farah es solo una inquilina de su padre que le pidió ayuda. También es tu clienta, le señala Bade, insinuando que su relación es mucho más compleja. Justo en ese momento el camarero finalmente le trae el tenedor a Mehmet, quien comienza a comer con avidez, evitando así responder a su pregunta directa sobre si le gusta o no. Desviando completamente la conversación, coge el teléfono y le envía un mensaje a Ilyas, ordenándole que investigue a fondo a la familia de Ali Galip para descubrir qué estaban haciendo la noche del asesinato, ya convencido de que alguno de ellos está directamente involucrado. Durante todo el tiempo, Bade lo observa atentamente, captando cada detalle de su comportamiento, cada mínima reacción. Mientras tanto, Farah sigue en el banco del parque, apretando entre sus manos temblorosas la tarjeta de visita de Vera como si fuera un ancla de salvación. Piensa en las palabras de Orhan, en esa mano tendida que no esperaba, en ese atisbo de esperanza en un mar de desesperación. Respira hondo, encuentra un valor que no creía tener y marca el número. Me prometiste que me ayudarías, le dice con voz quebrada cuando Vera responde. Le confiesa todo, el peso que la está aplastando: en Irán cometió un crimen terrible, un acto por el cual se enfrenta a una pena muy grave. Le dice que no sabe cuánto tiempo le queda, que tiene un miedo que la devora por dentro. Y luego hace una promesa: si encuentran una salida, cualquiera que sea, ella irá a ver a Vera al día siguiente. Cae la noche. Gonul está colocando el lavavajillas cuando su teléfono se ilumina. Son las fotos tomadas en la bolera, enviadas por Kaan. Las mira con una sonrisa soñadora, reviviendo esos momentos de despreocupación, cuando el sonido del timbre la devuelve a la realidad. Es su madre, Perihan, quien la recibe con un tono inquisitivo e irónico, diciéndole que ahora tendrá que decir la verdad, porque nunca ha creído ni por un instante su versión de los hechos. Gonul invita a Mehmet, que está con ella, a aclarar la situación. Él confirma que no pudo ir a su cita de 3. Perihan insiste escéptica, pero él reitera la misma versión. Gonul añade que lo esperaron mucho tiempo en el bar y que incluso lo llamó varias veces. En ese punto, ante el testimonio concorde, Perihan parece finalmente convencida. Mientras la madre se aleja, Mehmet va a la cocina a beber un vaso de agua y nota los mensajes que Gonul sigue recibiendo de Kaan. Ella se le une desahogándose por la perenne desconfianza de su madre, pero Mehmet le señala el teléfono. Ella abre los mensajes y su rostro se ilumina, mostrándole a Mehmet una de las fotos. Él se burla amablemente de ella por su pose torpe con la bola de bolos y al pasar las otras imágenes, su mirada se detiene en un rostro.
¿Es este el emir del que hablabas?, le pregunta. Gonul lo confirma feliz y le cuenta que se conocieron en el funeral de Alp y que él estaba muy afectado. Añade que la acompañó a visitar a la madre del chico fallecido y que incluso regaló ropa a sus hermanos pequeños. Mehmet escucha en silencio, pero su rostro se ensombrece. Algo en esa historia tan perfecta, en ese chico tan generoso, no le convence en absoluto. Tahir, mientras tanto, está solo en su apartamento. Guarda las sobras de la tensa cena con Ali Galip y su mirada cae, cargada de melancolía, sobre el dibujo infantil de Kerim pegado en la pared. Siente una profunda y dolorosa falta de Farah y del niño, un vacío que ningún acuerdo de negocios o tregua armada puede esperar llenar. En el mismo momento Farah está en la habitación con Kerim. Le dice que ha llorado, sí, pero que ahora se siente mejor, más fuerte. Le explica que aunque en Turquía es una paria, una bandida, encontrarán una salida y construirán una nueva y maravillosa vida juntos, solo ellos dos. Luego, para ahuyentar definitivamente la tristeza, empiezan a jugar, y sus risas cristalinas llenan la habitación, un sonido de pura alegría en un mundo de tinieblas. En un momento dado, el teléfono de Farah suena. Es Tahir. Kerim lee el nombre en la pantalla y con la inocencia de los niños, exclama: «Mamá, ha vuelto a llamar». Farah sospecha y le pregunta si lo había llamado él. El niño lo confirma con una sonrisa pícara y cómplice. Ella entonces lo invita a responder, pero con una condición: pondrá el altavoz. ¿Todavía tienes miedo?, pregunta Tahir desde el otro lado del teléfono. No, estaba jugando con mamá, ella hacía de tiburón, responde el niño alegremente. Tahir le recuerda la canción que le había prometido enseñarle. Cuando pregunta si la madre está allí con él, Farah le hace un rápido gesto al hijo para que lo niegue, y Kerim, pequeño actor, obedece. Tahir le cuenta entonces que es una vieja canción infantil que escuchaba de pequeño. Habla de dos cabras increíblemente testarudas que se encuentran en un puente muy estrecho. Ninguna de las dos quiere ceder el paso a la otra y al final, en su terquedad, ambas caen al agua. Kerim le implora que se la cante y Tahir acepta, con la condición de que siga siendo su pequeño gran secreto. Farah en silencio sonríe, curiosa y profundamente conmovida por esa escena. Tahir empieza a cantar. Kerim se echa a reír y él se detiene, para luego reanudar con aún más dulzura. Mientras su voz llena la habitación, un montaje de imágenes silenciosas cuenta las vidas de los otros personajes: Ali Galip en su oficina, perdido en oscuros pensamientos; Gonul en la cama, mirando las fotos con Kaan, el rostro iluminado por una sonrisa feliz e ignorante; Mehmet, que gracias a sus investigaciones nocturnas, descubre que el chico que se hace llamar Kaan ha mentido sobre su verdadero nombre; Farah, que calmada la tormenta, le lee un cuento a Kerim para hacerlo dormir; y Orhan, que llega a la cama conyugal, donde su esposa le da la espalda, un abismo de distancia y dolor todavía entre ellos. A la mañana siguiente Farah se presenta puntual y aterrorizada, en la dirección de Vera. Una criada le abre la puerta de una villa suntuosa. La hace entrar y la conduce a través de un salón inmenso, donde Farah nota la presencia de muchas mujeres elegantes, vestidas de manera impecable, que charlan y beben té. La acompañan a la cocina, donde le dicen que espere. Farah se sienta en silencio con las manos entrelazadas en el regazo, el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiéndose como un pez fuera del agua en ese mundo tan lejano al suyo. En el mismo momento, en el despacho privado de Ali Galip, la tensión es palpable. Están presentes Bekir y Tahir. Ali Galip, con tono glacial y definitivo, informa a su sobrino Bekir que a partir de ese momento, será Tahir quien se ocupe del trabajo que le había sido encomendado, considerándolo más apto y competente. Bekir contiene a duras penas una oleada de rabia y humillación, pero responde entre dientes que si esa es su decisión, no puede hacer más que aceptarla. Tahir, sin inmutarse, especifica que recibirá todo lo necesario el lunes y luego lo provoca con frialdad, diciéndole que necesitará a alguien que lo acompañe, porque solo, ya, no lo dejarán entrar en ninguna parte. Bekir, herido en su orgullo, le susurra que le pedirá cuentas de todo muy pronto. Pero Ali Galip lo detiene con un gesto seco, le recuerda que ya tuvo su oportunidad y la desperdició, y lo invita bruscamente a salir, dejando a Tahir como único vencedor de esa silenciosa batalla de poder. La tensión en el despacho de Ali Galip es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Después de humillar a su sobrino, Tahir no suelta la presa. Con una mueca de burla insiste, mofándose de los moratones violáceos que marcan su rostro y aconsejándole, con falso interés, que se aplique inmediatamente una compresa de hielo.
Para Bekir es la gota que colma el vaso. Incapaz de soportar más la humillación, se da la vuelta y se va, furioso, meditando venganza. Mientras tanto, en la suntuosa villa, Yasemine entra en la cocina con la intención de limpiar una mancha en su elegante vestido. Para su gran sorpresa, encuentra a Farah, sentada y esperando. «¿Qué haces tú aquí?», le pregunta sin ocultar su desprecio. Farah, manteniendo la calma, le responde simplemente que está allí para ver a Vera, pero que no puede añadir más. Yasemine, sin embargo, no pierde la ocasión para atormentarla. Se burla de ella, insinuando con voz venenosa que no puede mantenerse alejada de esa familia y, sobre todo, de Tahir. Farah intenta hacerle entender que se equivoca, que la situación es mucho más compleja de lo que parece, pero Yasemine continúa su ofensiva. Le recuerda con malicia el episodio en el hospital, acusándola abiertamente de haberse lanzado sobre Tahir sin el más mínimo escrúpulo o reparo. En ese punto, la paciencia de Farah, ya puesta a prueba, se rompe. Con un gesto rápido y rabioso, coge una bebida de la mesa y se la vierte encima, manchando irremediablemente el costoso vestido. Luego, con un tono cargado de sarcasmo, le sugiere: «Prueba con una cucharada de detergente en agua tibia. Hace milagros». Justo en ese momento, Vera hace su entrada. Disculpándose con Farah por haberla hecho esperar en un lugar tan inapropiado como la cocina, la invita a seguirla. También Bade, la abogada, se une a ellas. Antes de alejarse, sin embargo, su mirada cae sobre las manchas frescas en el vestido de Yasemine. Con una ironía afilada, le pregunta cómo se las ha hecho todas a la vez y le sugiere, con una sonrisa burlona, que se ponga manos a la obra para limpiarlas. Una vez a solas, Vera se dirige a Farah con seriedad. Le dice que sabe que el crimen cometido en Irán es grave, pero que no necesita conocer los detalles. Bade interviene con su competencia legal, explicando que afortunadamente entre Irán y Turquía no existe un acuerdo de extradición estándar, se necesitaría un permiso especial, difícil de obtener. Propone crear un caso mediático, darle visibilidad a través de una campaña publicitaria para protegerla, pero Farah rechaza categóricamente la idea de exponerse. Vera entonces la tranquiliza con firmeza: «Te hice una promesa, y yo siempre cumplo mis promesas». Le pide a Bade que las deje solas y conduce a Farah directamente al despacho, donde se encuentran Ali Ghalib y Tahir. Ambos se quedan visiblemente sorprendidos al verla aparecer allí. Vera, disfrutando del momento, invita a su marido y a Tahir a adivinar el motivo de la presencia de Farah. Ali Ghalib, sin embargo, se molesta inmediatamente y acusa a su esposa de traer deliberadamente problemas y desorden a su casa. Vera no se deja intimidar. «Farah no es un problema», replica con tono glacial, «es una invitada mía. Y a partir de este momento, me ocuparé personalmente de ella». Luego, mirando a su marido directamente a los ojos, le pide que le prometa que no le tocarán ni un pelo. Ali Ghalib, contrariado y sintiéndose acorralado, le dice que está superando todos los límites. Sin embargo, tras un instante de tensión, se acerca a Farah y con voz sombría, le asegura que hará lo que ha dicho su esposa. Después los invita a ambos a salir, deseando hablar en privado con Vera. Mientras Vera la dirige a conocer a las otras mujeres de la fundación, le pregunta a Tahir si ha oído claramente las palabras de su marido. Tahir asiente en silencio y sale. Alcanza inmediatamente a Farah, la toma delicadamente de la mano y la lleva a una habitación apartada con una gran piscina interior. «¿Qué haces aquí? ¿Te han obligado?», le pregunta con la voz cargada de preocupación. Farah niega con la cabeza, explicándole que ha ido allí por su propia voluntad. «¿Por qué?», insiste él. «Tenía que hacerlo», responde ella simplemente. Tahir está angustiado. Le dice que si descubren que ha testificado en su contra, la matarán sin piedad. Pero Farah lo sorprende revelándole que no ha testificado. Le cuenta todo, de las promesas incumplidas, del hecho de que Mehmet no tenía la culpa, que todo estaba decidido desde arriba, que su extradición ya había sido aprobada. Tahir parece aliviado, pero profundamente confundido. Farah le explica su plan desesperado: Vera lo sabe todo y, a cambio de su silencio, le ha prometido ayudarla. Es su única y última oportunidad para recuperar una vida normal para ella y para su hijo. Añade que le han prometido que Ali Ghalib no le hará daño. «No puedes fiarte de ellos», le advierte Tahir. Pero ella replica que es la única vía posible para obtener la ciudadanía turca. «Podrías habérmelo pedido a mí», exclama él. Farah lo mira con tristeza,
para convertirse en ciudadana no basta con la amistad, Tahir. Esas personas tienen el poder. Luego lo mira fijamente. ¿Por qué me estás ayudando? Tahir le responde con una vieja metáfora, casi una poesía: cada pájaro vuela hacia su propia especie. Hagas lo que hayas hecho en Irán, el destino nos ha hecho encontrarnos. Ella le agradece de todo corazón por todo lo que está haciendo por ella y por Kerim, pero le pide que la deje recorrer ese camino sola. En ese punto, Tahir le revela su última carta: existe otra manera de obtener la ciudadanía. Casarse. Farah lo mira, atónita. ¿Y con quién podría hacerlo?, pregunta con la voz en un susurro. Conmigo, responde él. Ella se queda sin palabras, incrédula. El mundo se detiene. ¿Te das cuenta de lo que has dicho?, apenas logra murmurar. Tahir le confirma que no está bromeando: un matrimonio real, legal, que resolvería todos los problemas. ¿Lo harías? ¿De verdad?, pregunta ella, todavía en shock. Sus miradas se encadenan. ¿Qué quieres que te diga, Farah?, le pregunta él dulcemente. Ella entonces, con una media sonrisa, le confiesa que ya hay alguien que piensa que están juntos, refiriéndose a Yasemine, y que por muy tontas y venenosas que hubieran sido sus palabras, en el fondo había sido agradable escucharlas. Justo mientras su mundo está suspendido en esa increíble propuesta, la realidad irrumpe en casa de Ali Ghalib. Llega la policía. Una criada abre la puerta y un agente pregunta por Kaan, comunicando que tienen una orden de arresto en su contra. Vera y Bade, al oír el alboroto, acuden de inmediato y se quedan de piedra. Bade se adelanta asumiendo su papel de abogada, y pide explicaciones, exigiendo ver la orden. Poco después aparece también Ali Ghalib, observando la escena con una expresión visiblemente molesta. Bade lee el documento y pregunta cuál es el delito que se le imputa, pero el policía responde secamente que lo descubrirán en la comisaría. Kaan, atraído por las voces, aparece. Su padre, con tono severo, le ordena que se quede atrás. Pero es demasiado tarde. Apenas Kaan se acerca preguntando por qué está allí la policía, un agente le pide confirmación de su identidad. Cuando él responde que es Kaan, le ponen las esposas, sin dar más explicaciones, invitándolo a seguirlos. Vera observa la escena, conmocionada. Ali Ghalib es una máscara de rabia impotente y Bade se queda, por primera vez, sin palabras. ¿Qué pasará ahora que lo han arrestado? ¿Culparán a Farah? Y Tahir, ante esta nueva e increíble propuesta, ¿qué decidirá hacer? Solo queda esperar los próximos avances para descubrirlo. Yo ya estoy trabajando para vosotros, lista para contaros cada detalle y desvelaros todas las novedades. Si tenéis curiosidad, dejad un comentario con quiero verlo y decidme qué pensáis. Recordad suscribiros al canal y, sobre todo, activar la campanita para ser avisados cuando publiquemos un nuevo vídeo. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. La luna llora en el balcón, susurra secretos al corazón. Te miro y el mundo se desvanece, porque calla.